Su teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Decidí contestar y lo que escuché al otro lado me heló la sangre. No era un error, no era una llamada equivocada. Era su secreto, el que me había estado ocultando todo este tiempo. ¿Qué harías si descubres que la persona que amas no es quien creías? Siempre pensé que lo nuestro era diferente. No era ingenuo, nunca lo fui. Veía a mi alrededor matrimonios desmoronarse, amigos descubrir mentiras, hombres enterarse de que sus parejas los habían estado engañando durante meses o incluso años. Siempre me pregunté cómo no se daban cuenta. ¿Cómo podían vivir con alguien, compartir una cama, una vida, y no notar las señales? Pero ahora entiendo. Cuando confías en alguien, cuando amas de verdad, el cerebro bloquea lo obvio. Te autoengañas. Justificas cosas que no deberían tener explicación. Ríes ante las dudas porque la alternativa sería admitir que has sido un idiota. Que todo lo que creías seguro se ha ido a la mierda. Eso me pasó a mí con Clara. Nos conocimos hace 8 años. Al principio todo era fácil. Las conversaciones fluían, las risas eran genuinas. Yo pensaba que había encontrado a alguien con quien podía ser yo mismo sin miedo. No era solo la pasión, ni siquiera la conexión emocional. Era la sensación de hogar. El saber que había alguien que te entendía con solo mirarte, que te abrazaba y todo estaba bien. Pero el amor, el verdadero amor, no se construye solo con la sensación de hogar. Necesita verdad. Y Clara me la arrebató sin que yo me diera cuenta. El cambio fue sutil. Su móvil, que antes dejaba tirado en la mesa, empezó a estar siempre boca abajo. Si sonaba, lo silenciaba rápidamente, diciendo que no era importante. Salía más con amigas, decía que necesitaba despejarse. Trabajaba hasta tarde, aunque nunca antes lo había hecho. Yo notaba la distancia, pero me convencí de que eran cosas normales. Cosas de cualquier relación a largo plazo. Pero las dudas son como una gotera en el techo. Al principio, solo es una pequeña mancha en la pintura. La ves y piensas que no es nada. Luego, un día, el agua empieza a filtrarse. Y cuando te das cuenta, la estructura está podrida. Una noche, sin razón aparente, me desperté en la madrugada. Miré a mi lado. Clara dormía profundamente, con la respiración tranquila, el rostro relajado. El cuarto estaba en silencio. Todo parecía normal. Hasta que su móvil vibró en la mesita de noche. El resplandor de la pantalla iluminó la oscuridad. Mi corazón latió más fuerte. Era un número desconocido. Me quedé inmóvil, escuchando el zumbido insistente del teléfono. Sabía que no debía tocarlo. Sabía que si contestaba, no iba a gustarme lo que encontraría. Pero lo hice. Al deslizar el dedo sobre la pantalla y llevar el móvil a mi oído, solo escuché una respiración pesada al otro lado. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego, una voz masculina, baja, contenida. «Clara, ¿estás sola?» El aire se me atascó en la garganta. Me incorporé lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. No sé cómo sonó mi voz cuando hablé, pero fue suficiente para que la llamada se cortara de inmediato. Me quedé mirando la pantalla apagarse, como si el móvil pudiera darme las respuestas que necesitaba. Sabía lo que acababa de pasar. Solo no quería admitirlo. Me quedé ahí, en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano. La habitación seguía en silencio, salvo por la respiración tranquila de Clara. Dormía profundamente, como si nada en su mundo estuviera mal. Como si no acabara de recibir una llamada a las 3 de la mañana de un hombre que claramente esperaba que fuera ella quien respondiera. No volví a dormirme. No podía. Pasé las horas siguientes en la cama, inmóvil, viendo el reflejo tenue de la luz de la calle filtrarse por las persianas. Mi mente no paraba de dar vueltas. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses, en las cosas que había ignorado. Recordé las noches en las que llegaba tarde, con alguna excusa vaga sobre el trabajo. Recordé cómo empezó a ducharse nada más llegar a casa, algo que antes no hacía. Cómo sus respuestas a mis preguntas se habían vuelto más cortas, menos naturales. La duda se me metió en el pecho como un peso insoportable.
Sentía que cada respiración me costaba más esfuerzo. Quería despertarla, poner el teléfono en su cara y exigir respuestas. Quería que dijera que era un error, que todo estaba en mi cabeza. Que no tenía nada que ocultar. Pero no lo hice. En vez de eso, cuando su alarma sonó a las 6, fingí estar dormido. Escuché cómo se movía a mi lado, cómo suspiraba pesadamente antes de levantarse y caminar al baño. Cuando salió, supe que me estaba mirando, esperando que me despertara, pero seguí quieto. Solo cuando la escuché preparar café en la cocina me levanté. Entré al baño, miré mi reflejo en el espejo. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la mandíbula apretada. No podía seguir así. Me senté en la mesa, viendo cómo se movía por la cocina, preparando su desayuno como si todo estuviera bien. Mi mirada se quedó fija en su móvil, que esta vez estaba boca arriba sobre la encimera. Ella hablaba de cosas normales, del trabajo, del tráfico, de que tenía una reunión importante esa tarde. Yo solo asentía, pero mi mente estaba en otro lado. Cuando se fue al trabajo, me quedé solo en casa. Pasé un rato con el café frío entre mis manos, sin saber qué hacer. La idea de revisar su móvil me golpeó con fuerza. No lo había hecho nunca. Siempre habíamos tenido esa confianza implícita, esa idea de que si necesitábamos ver algo, podíamos hacerlo sin problemas. Pero esta vez no me sentía con derecho a pedirle que me enseñara nada. Esta vez tenía que encontrarlo por mi cuenta. Sabía su código. Lo había visto cientos de veces cuando lo desbloqueaba frente a mí. Con las manos sudorosas, lo marqué. La pantalla se encendió y, con ella, mi última esperanza de que todo fuera solo una mala interpretación. Fui directo a los mensajes. Mi pecho se contrajo al ver el primer chat. Un contacto guardado solo con la letra J. No quería abrirlo, pero mis dedos se movieron solos. Allí estaba. Mensajes recientes. Demasiado recientes. No dejo de pensar en ti. Anoche fue increíble. No sé cómo voy a aguantar hasta verte de nuevo. Y luego, el que había enviado a las 3 de la mañana. ¿Estás sola? Mi estómago se revolvió. Sentí un calor subir por mi espalda, una mezcla de ira y desesperación que casi me hizo lanzar el teléfono contra la pared. Pero no podía hacer eso. Tenía que saber más. Hice capturas de pantalla y las envié a mi correo. Luego cerré la conversación y dejé el móvil donde estaba. No iba a confrontarla todavía. Primero, iba a averiguar quién era J. Me quedé ahí sentado, con la cabeza entre las manos, sintiendo como la rabia y la angustia me carcomían por dentro. El café que aún tenía en la mesa se había enfriado, pero no me importaba. Mi mente estaba en otra parte, en ese chat que había leído, en esas palabras que ya no podía borrar de mi cabeza. Tenía que saber quién era J. No podía permitir que mi mente inventara posibilidades, necesitaba certezas. Busqué en su agenda de contactos, pero solo aparecía la inicial. Ninguna foto, ninguna pista evidente. Intenté ver las llamadas, pero ella había borrado el historial reciente. Eso me dio otra punzada en el pecho. Clara siempre decía que no tenía nada que esconder, que éramos completamente transparentes el uno con el otro. Mentira. Empecé a pensar en quién podría ser. Alguien del trabajo. Un amigo de la infancia. Alguien del gimnasio, aunque hacía meses que no iba. Revisé sus redes sociales buscando algún comentario sospechoso, alguien que le escribiera con más confianza de la normal. Nada. Entonces, recordé algo. La última vez que estuvimos con su grupo de compañeros de oficina, había un tipo que siempre encontraba excusa para hablar con ella. Javier. Un imbécil con sonrisa de comercial barato que no me cayó bien desde el primer día. Clara me dijo que era solo su jefe, que no tenía nada con él, que me estaba imaginando cosas. Pero ahora todo tenía sentido. Javier. J. Respiré hondo. No podía perder el control. No todavía. No hasta estar completamente seguro. Abrí mi portátil y busqué su número en una página de registros. Era Javier Ruiz. Confirmado.
Las piezas encajaban. Mi mandíbula se tensó. La imagen de Clara sonriendo en la oficina, de ese tipo mirándola con una confianza que en su momento no entendí, ahora me resultaba asquerosa. No iba a llamarlo. No iba a escribirle. No quería que supiera que estaba al tanto. Quería verlos juntos con mis propios ojos. Si había algo que me jodía más que la infidelidad, era que me vieran la cara de imbécil. No iba a ser el marido que se quedaba en casa mientras su mujer se iba con otro. Iba a estar ahí cuando pensaran que nadie los veía. Y entonces, iba a decidir qué hacer. Me puse de pie, la cabeza me daba vueltas. Fui al baño y me lavé la cara. Me miré en el espejo. No me reconocí. No era el hombre que había sido hace 24 horas. Ese tipo confiaba en su mujer. Creía en la relación. Pensaba que el amor lo podía todo. El que tenía enfrente había cambiado. Ya no se trataba de amor. Se trataba de venganza. Agarré las llaves del coche y salí de casa sin saber exactamente a dónde iba. Pero tenía claro lo que iba a encontrar. El trayecto en coche hasta su oficina fue un borrón. No recuerdo los semáforos, ni la música en la radio, ni siquiera si alguien me pitó por conducir demasiado lento o demasiado rápido. Lo único que tenía en la cabeza era la imagen de ellos dos juntos, el tono de los mensajes, la forma en que me habían estado viendo la cara de idiota. Aparqué unas calles antes. No quería parecer un loco plantándome en la puerta de su oficina, pero tampoco podía esperar en casa a que volviera con otra mentira en la boca. Encendí el móvil y revisé su ubicación en tiempo real. No me enorgullecía haber instalado esa aplicación sin que lo supiera, pero ya no me importaba. Clara me había dado razones suficientes para no sentirme culpable. Estaba en un restaurante a pocas manzanas de ahí. No una cafetería cualquiera, no un sitio donde se reúnen colegas de trabajo. No un lugar elegante, con manteles blancos y copas de vino caro en la mesa. Un sitio al que nunca me había sugerido ir juntos. Apreté los dientes y empecé a caminar. Cada paso que daba me sentía más ridículo, más humillado. No sé qué esperaba encontrar. ¿Un simple almuerzo entre compañeros? ¿Una sonrisa casual? ¿O los dos mirándose como si el resto del mundo no existiera? Lo encontré antes de llegar. A través de la cristalera del restaurante, vi a Clara sentada frente a él. Llevaba puesta la blusa negra que siempre decía que era su favorita. La misma que se había comprado conmigo pero que, ahora, parecía haberse puesto para él. No estaban pegados, no se tocaban, pero no hacía falta. Se reían. Se miraban con esa complicidad que, hasta hacía poco, creí que solo tenía conmigo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observándolos desde la acera. Seguramente pareciera un lunático para cualquier peatón, pero en ese momento me daba igual. No podía entrar y hacer un escándalo. No iba a regalarles la satisfacción de verme perder el control. Saqué el móvil, le hice una foto y la envié a su WhatsApp sin escribir nada. Vi cómo ella miraba la pantalla, sonreía por inercia, y de repente su rostro cambió. Su cuerpo se tensó. Sus ojos buscaron alrededor, nerviosos. No hice nada. No la llamé, no le escribí. Solo me quedé ahí, viéndola asimilar lo que estaba pasando. Ella le dijo algo a Javier, él frunció el ceño, miró por la ventana y me vio. No aparté la mirada. Él sí. No esperé más. Me di media vuelta y me fui. El móvil vibró en mi bolsillo con su nombre en la pantalla. No respondí. No quería explicaciones. No quería excusas. Solo quería que supiera que, por primera vez, ya no me podía mentir. Caminé sin rumbo después de salir de ese restaurante. No me importaba a dónde iba, solo necesitaba alejarme de la imagen de Clara con él, de sus risas, de la complicidad que creía que solo compartíamos nosotros. El móvil vibró una y otra vez en mi bolsillo. Sabía que era ella. No lo saqué, no lo miré. No tenía nada que decirle. Mis pies me llevaron a un parque cercano. Me senté en un banco, apoyé los codos en las rodillas y me pasé las manos por la cara. Todo parecía una broma pesada, algo sacado de una película barata.
Pero no lo era. Era mi vida. Mi relación. Mi fracaso. El enfado que había sentido cuando la vi con él no se comparaba con lo que sentía ahora. Ahora, lo que me invadía era un cansancio profundo, una sensación de vacío que no había previsto. No era solo que me hubiera engañado. No era solo que hubiera estado con otro. Era el tiempo perdido. 8 años de mi vida con ella. 8 años creyendo en algo que, al final, no existía. Sentí una punzada en el pecho. No de dolor. No de tristeza. De rabia. No la rabia impulsiva que hace que golpees una mesa o grites en la calle. No una rabia fría, contenida, algo que se instaló en mí como un peso muerto. El móvil sonó de nuevo. Lo saqué, finalmente, y miré la pantalla. Clara. Apagué el teléfono. Me quedé sentado ahí, mirando al suelo, escuchando los sonidos de la ciudad a mi alrededor. Un grupo de niños jugaba en el césped, un hombre paseaba a su perro, una pareja reía en un banco no muy lejos de mí. Todo seguía igual. Nada se había detenido. Excepto yo. No sabía qué hacer a continuación. Volver a casa no era una opción. No podía verla, no aún. No quería enfrentarme a su teatro, a su intento de salvar lo que ya estaba roto. No quería escuchar sus excusas, sus explicaciones vacías. No quería darle el lujo de intentar justificarse. Me levanté y empecé a caminar de nuevo. No podía dejarlo así. No iba a dejar que todo quedara en una conversación donde ella llorara y dijera que había sido un error, que me amaba, que podía arreglarse. Porque no podía arreglarse. No después de esto. Tomé una decisión. Si ella había jugado conmigo, si había convertido nuestra relación en una mentira, yo me encargaría de que el final tampoco le fuera fácil. Volvería a casa, pero no para hablar. Para tomar mis cosas, llevarme lo que era mío y dejarle el vacío que ella misma había creado. Y antes de irme, me aseguraría de que Javier supiera lo que estaba recibiendo. Si quería estar con ella, le iba a dar la bienvenida a su infierno. Porque si algo había aprendido de todo esto, es que la venganza es el único cierre real cuando alguien te ha visto la cara de idiota. Pero aún había algo que no podía sacarme de la cabeza. ¿Alguna vez me había querido? Esa era la pregunta que jamás tendría respuesta. Y ahora, te pregunto a ti. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho?